Cordial saludo, mi nombre es Jorge Leonardo Buitrago, soy estudiante de la UNAM del programa de agronomía y para el curso de antropología vamos a proceder a hacer la entrevista del paso 2 para la presente actividad. Entonces me encuentro el día de hoy con mi amigo el ingeniero Carlos Alberto Ramírez. Él es ingeniero civil y pues voy a hacerle unas preguntas muy sencillas de esta entrevista. Entonces, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Entonces, Carlos, quería hacerte unas preguntas muy sencillas. Entonces, ¿de cuál región del país proviene usted y sus familiares? Bueno, yo soy caleño, raizal. Mi papá es de un pueblo de Antioquia que se llama Marinilla y toda mi familia de verdad proviene de Antioquia, o sea, todos mis apellidos son paisas. ¿Listo? Entonces, por lo que veo, entonces ustedes migraron. Entonces, te quería preguntar por qué migraron, si eran de Marinilla. Bueno, mi abuelo era político. Él fue alcalde de varios municipios de Antioquia. Recuerdo uno, Caucasia, los otros no me acuerdo. Pero por eso ellos les tocó vivir en diferentes poblaciones del territorio antioqueño. En algunas fueron desplazados porque pues, mi abuelo pertenecía a un partido político que eran los liberales y parece que el predominio en Antioquia en esa época era conservador. Entonces tuvo algunos problemas, digamos, de índole político. Cuando vivían en Medellín, o sea, ellos se fueron de Marinilla porque en Marinilla su familia tenía una vocación eminentemente agrícola y ya digamos como mi abuelo era más político, entonces salieron de Marinilla y se fueron hacia Medellín y allá mi papá pues tuvo un ofrecimiento de abrir una sucursal del Seguro de Social aquí en Cali y entonces por eso emigró mi papá a Cali. Qué bueno, muy bien. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o sus abuelos? Bueno, pues digamos costumbres, pues, pues digamos una costumbre, digamos de parte alimenticia, el gusto por los frijoles, o sea, a mí me encantan pues, y es una tradición muy antioqueña pues, los frijoles cargamantos sobre todo, y digamos que también los paisas tienen como una fascinación por la playa, por el mar. Y a mi papá le gustaba pues mucho ir al mar y eso lo fuimos muchas veces y recientemente, digamos, ahora que yo tengo ya una familia, mi hija también tiene como ese mismo gusto adquirido y por eso nos gusta ir al mar. Se conservan esas costumbres. Sí. Muy bien. Bueno, de parte de su infancia, entonces, ¿cuáles son los recuerdos más importantes que usted tiene de ella? Pues yo le doy gracias a Dios que fue una infancia feliz, tuve una infancia feliz. Bueno, yo soy hijo único, bueno, fui hijo único 14 años, entonces mi infancia pues fui solo. Entonces digamos que mis amigos han sido parte importante de mi vida y también mis primos. Y entonces con mis primos en la infancia sí compartíamos mucho. Íbamos a una finca que tenía un abuelo y allá pasábamos vacaciones largas y nos íbamos a quedar en largas temporadas y siempre recuerdo mucho la parte pues de la finca, pues digamos así. Okay. ¿Cuáles eran los juegos favoritos que ustedes practicaban en esa época? Jugábamos, no, pues de todo, escondite, me acuerdo de escondite. Había un juego que se llamaba Jamie. También jugaba mucho fútbol, o sea, yo en mi niñez jugué mucho fútbol, jugábamos en la calle, jugábamos en el parque, jugábamos en el patio de mi casa, o sea, mi casa afuera tenía una zona verde grande, ahí jugábamos mucho fútbol, ahí me acuerdo que dañamos también mucho balón, entonces, no, pues, gracias a Dios, chévere, no, montar bicicleta, caminar, bueno, mucha cosa. Okay. Dentro de las anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o padres, ¿usted nos puede contar una?
Bueno, no, pues digamos en este momento pues, me viene a la cabeza una historia cuando mi papá estaba chiquito, que estaban, creo, en un pueblo de esos que te digo de Antioquia, que era mi abuelo alcalde, y estaban una noche en la casa cuando llegaron y les tiraron una piedra y le fueron a hacer como bulla ahí, pues como gente de otro bando político. Y recuerdo que pues, mi papá nos contaba pues la forma como mi abuelo los enfrentó y les vio la cara y todo. Y pues una anécdota pues digamos de vida, de familia pues pues, la recuerdo pues sí. Ok. Dentro de las expresiones culturales, ¿cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música o bailes, entre otras expresiones culturales más relevantes en su lugar de origen? ¿Las puede describir? Pues digamos en Cali pues digamos está muy arraigado pues lo de la feria de Cali, pero bueno en realidad no quería hablar de eso, no, pero no, pero digamos yo no participé mucho de eso, porque digamos siempre en esa época nos íbamos era para el mar, para la playa, entonces pues no, pues o sea, para mí no, pues o sea, la feria de Cali, pues, por ejemplo, no clasifica, pero por ejemplo no, o sea, digamos la parte de la Semana Santa, pues creo que sí es algo que uno sí ha practicado, la ha vivido, la ha gozado. Yo iba a Santander y allá uno seguía lo de los pasos y lo de las cosas, pues digamos es una tradición pues y en Medellín también recuerdo ir en vacaciones en Semana Santa, haberme quedado allá y allá también uno iba a las procesiones y mirar las procesiones pues digamos Ok. de Semana Santa. En cuanto a la vida política, ¿usted recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Sí, pues como el que te describí ahora pues de mi abuelo cuando era político. Creo que mi abuelo, eh, ¿cómo era el cuento de mi abuelo? Eh, bueno, creo que era creo que creo que fue uno de los primeros alcaldes liberales que hubo en el santuario. Creo que mi abuelo también fue alcalde del santuario y creo que fue uno de los primeros alcaldes liberales que tuvo. Y mi abuelo, pues recuerdo pues, que tiene una mención digamos, de honor en el Partido Liberal por haber sido pues un militante del partido, una persona destacada y una persona que me imagino que debió haber hecho bien las cosas porque pues lo condecoraron y todo por haber sido militante pues digamos del Partido Liberal. Qué bueno. Ah, listo, Carlos, pues te doy muchas gracias por tu tiempo que me brindaste para esta entrevista y pues quedo altamente agradecido. Bueno, con mucho gusto, Bueno, hasta Leonardo. luego.